Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase de hoy vamos a ver patrón destructivo, es decir, aquellas imágenes radiolúcidas por lo general de color negra que nosotros vamos a ver como patología en una rayos X de tórax, siendo esta la caverna, los quistes, los abscesos, las bulas, enfisema pulmonar, bronquiectasias, etcétera. Pero antes de empezar, agradezco a los autores de las diferentes imágenes, esquemas y figuras usadas en esta clase que fueron tomadas de diferentes sitios de la web y que son uso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Bueno, entonces, tenemos que los patrones destructivos, que son reducidos la gran mayoría, ya vamos a ver algunos cambios que existen, son lesiones cavitarias. A diferencia de los patrones radiopagos que vimos en la clase anterior, entonces no van a estar ocupando espacio como, o sea, el líquido que se mete en los alveolos, pero igual el parénquima está intacto, no. Acá en los patrones destructivos, como su palabra lo indica, hay destrucción del parénquima. Y al haber destrucción del parénquima, entonces va a haber una lesión cavitaria. Por ejemplo, se me ocurre, en esta tarrina aquí tenemos helado. Si nosotros queremos coger una porción de helado, cogemos la cuchara de helado y cogemos nuestra porción de helado. ¿Y qué queda aquí en la tarrina? Lo que estoy enseñando en este momento. ¿Qué es eso? ¿Qué queda? Hueco. Un Un hueco, agujero. correcto. Un agujero, un hueco, una cavidad. Entonces, eso es lo que va a quedar en el parénquima pulmonar, para que tengamos esa idea. ¿Y este hueco de qué está lleno? ¿O qué contiene? Aire. Aire, correcto. Contiene aire. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es una cavidad en el parénquima pulmonar de lo que era parénquima, porque ya si hay una cavidad ya no hay parénquima, y es sustituido por aire. Va a haber aire ahí en esa cavidad. Entonces, dentro del patrón destructivo tenemos las siguientes patologías. La caverna, el acceso, el quiste, que puede ser con contenido de líquido, es decir, esa cavidad que es quiste como patología, puede contener líquido o aire, o puede contener solo aire. Tenemos la bula, el enfisema pulmonar y las bronquiectasias. Las bronquiectasias, a su vez, por su forma o aspecto visual pueden ser cilíndricas, quísticas o varicosas. Entonces, ¿cuántas patologías en el patrón destructivo tenemos? 6. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tenemos que nosotros aprendernos y reunir las características visuales de cada patología en el patrón destructivo para poder caracterizarla, individualizarla y después diferenciarlas unas de la otra, como lo hicimos con el patrón radiopaco. Entonces, vamos a empezar con la caverna. La caverna es una lesión cavitaria. Aquí tengo el esquema de patología de Neten. Está en el lóbulo superior del pulmón del lado derecho. Por lo general, las cavernas buscan el lóbulo superior y están buscando los vértices, es decir, si se sitúan acá. Pero si no se sitúan acá, igualmente sobre el lóbulo superior. Observen que es una lesión cavitaria. No hay parénquima, hay aire y la pared es gruesa. ¿Ves esta pared gruesa? Pared gruesa e irregular. Acá tenemos una macroscopía por anatomía patológica, donde tengo la caverna, acá, esta cavidad, este hueco, digamos de esa manera, cuyas paredes son gruesas, bueno, aquí están teñidas, gruesas, pero de pronto, si alguien me dice, productor, acá tengo otras cavidades, correcto, acá hay una cavidad más pequeña, pero por lo general las cavernas son únicas, buscan los vértices pulmonares, los lóbulos superiores, pero aquí en este caso pueden haber algunas otras cavernas de menor tamaño. Acá nosotros tenemos otra lesión cavitaria que es la caverna. Ya vamos a detallar en el informe radiológico las características visuales, pero aquí yo quiero demostrar que este Kiko no corresponde a una rayos X estándar de tórax. ¿Por qué? Porque las clavículas se desplazan hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ¿qué tipo de rayos X es la que estoy enseñando en este momento? Lordótica. Lordótica, correcto. Entonces es una lordótica de tórax.
Entonces ya ven la diferencia. Entonces en la estándar de tórax, las clavículas se interponen en los vértices pulmonares y aquí en la lordótica lo que hacemos es que con esa posición el paciente, su espalda pegada y el cuerpo angulado en 30 a 45 grados, entonces hace que las clavículas se desplacen hacia arriba y hacia atrás y dejan descubiertos los vértices pulmonares. ¿Cuáles son los signos radiológicos de una caverna? Es redondeada, vean, redonda. Radiolúcida, ¿por qué? Porque contiene aire. Es radiolúcida. El aire es negro. Es radiolúcido. De pared gruesa de 5 milímetros, eso es una pared gruesa. Irregulares y radiopacas. Irregulares porque observen la macroscopía, el esquema. Irregulares, radiopacas, vean el borde, es radiopaco. Y buscan los lóbulos superiores. Entonces, ¿qué densidad tiene la caverna? Es radiolúcida la respuesta, porque estamos hablando del contenido. La caverna es radiolúcida, ¿por qué? Porque es una cavidad, es una lesión cavitaria destructiva del parénquima. Contiene aire, es radiolúcida. Ahí tenemos nuestro informe radiológico. Entonces, estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos una imagen redondeada, radiolúcida, de pared gruesa, radiopaca e irregular, localizada en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. El patrón es el patrón destructivo. En esta clase solo vamos a tener ese patrón, patrón destructivo. La impresión diagnóstica, entonces decimos que es una caverna en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Como es una lesión visible, identificable, decimos caverna. Aquí yo no menciono la patología. No voy a decir, bueno, es una caverna de la tuberculosis pulmonar. Claro que es una caverna de la tuberculosis, pero vamos a enfocarnos a decir que es una caverna en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Es decir, para apropiarnos de manera visual de ese concepto de que es una caverna. Y después ya cuando ustedes pasen la asignatura de clínica, bueno, primero semiología, después clínica, clínica uno, clínica 2, entonces ya comienzan a asociar la parte de imágenes con la parte clínica, con los conceptos, con la teoría de la parte clínica. Nos vamos al acceso. El acceso es una lesión cavitaria, igualmente, como en este esquema. Vean, redondeado, o a veces también de forma ovoide, de pared gruesa e irregular. Por lo general buscan los lóbulos inferiores y el segmento que busca el acceso va a ser el segmento apical de los lóbulos inferiores. Por lo general son únicos, pero pueden haber a veces en algunos pacientes múltiples. En este caso, aquí el acceso lo vemos con un contenido mixto, es decir, líquido en la parte inferior, que es el pus, y aire en la parte superior. Lo podemos ver de esta manera, pero al inicio el acceso no era mixto. Al inicio el acceso era con un contenido líquido, es decir, con pus. Era redondeado con contenido con pus, pero creció el acceso, iba evolucionando desfavorablemente para el paciente, comenzó a crecer el acceso y se tocó con una ramificación bronquial. Entonces, ahí se abrió el acceso y salió la mitad de pus a través de una vómica. Entonces, el paciente tosió y botó pus. Entonces, por eso queda aquí la mitad, mitad aire y mitad líquido. Ya vamos a ver la rayos X, aunque ya creo que están viendo la rayos X. Y acá vemos una macroscopía anatomía patológica, esta lesión cavitaria, de pared gruesa irregular. Bueno, no vemos la coloración de pus porque ya tiene que haber salido porque es una macroscopía. Vemos áreas de necrosis a nivel del- de la pared. Podemos llevarnos una proyección lateral y vamos a analizar ya mismo la lateral. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos? Es redondeada, tiene pared gruesa de 4 a 5 milímetros, parecido a lo que es la caverna, ligeramente irregulares las paredes, contiene líquido y ahí se va a ver radiopaco en una rayos X de tórax. Puede que drene ese líquido que es el pus
Hace una vómica el paciente, con la tos sale la mitad de pus y lo vamos a encontrar con aire y con líquido y se va a ver radiopaco y radiolúcido. Y buscan los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Veamos la rayos X ya un poquito más grande. Entonces, estamos ante una rayos X estándar de tórax y decimos donde observamos una imagen, o imagen redondeada o de forma ovoide de densidad mixta. ¿En qué pulmón? Derecho. En el derecho, correcto. En el derecho. Ahí nombramos también las paredes que son radiopacas gruesas e irregulares. Entonces lo vamos a señalar. En este momento lo estoy señalando. Lo acá. Vamos a coger el marcador. Ok, sí tengo marcador. Entonces vamos a dibujar el acceso. Vamos a delimitarlo, perdón. Aquí lo estoy delimitando. Imagen ovoide, densidad mixta. Radioluz en la parte superior y radiopaco en la parte inferior. Quiere decir que ya ha hecho una vómica el paciente y ha botado la mitad de pus. Por eso se ha quedado con la mitad de pus, que es lo radiopaco, lo blanco. Ahora, ¿cómo sé yo que esto radiopaco aquí es líquido? ¿Cómo sé? Esta imagen radiopaca es líquida. ¿Cómo sé yo que esta imagen radiopaca es líquida? Porque yo digo, bueno, la sombra hepática también es radiopaca, pero no es líquida la sombra hepática. ¿Cómo sé yo que esta radiopacidad es líquido? Pregunto. ¿Mm? Me puedo estar equivocando, pero por el borde de la... Correcto. Por la superficie de la imagen radiopaca que es horizontal, ¿ves? Por esto digo que lo radiopaco que se encuentra debajo de la raya horizontal es líquido. Por la imagen lineal horizontal me indica que esto es líquido. Correcto. Está muy bien. Entonces, por eso identificamos que es líquido. Y en la descripción continuamos. Localizada en la región periliar del lado derecho. Aquí yo no voy a mencionar porque está más hacia el lóbulo superior que hacia la base. No voy a mencionar que está en el lóbulo superior. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que el acceso busca los lóbulos inferiores. Pero ¿por qué se ve en la mitad? Perdón, acá aprovechamos igual. Miren acá. ¿Por qué se ve en la mitad? Porque en el momento que nosotros observamos en proyección PA o de frente, entonces lo miramos de esta manera, en la mitad, periliar del lado derecho. Acá en el lateral vamos a aprovechar esta diapositiva. El acceso lo encontramos aquí. Imagen redondeada, densidad mixta. Radiolúcido en la parte superior, que es aire, y radiopaco aquí en la parte inferior, que es líquido. Esta raya horizontal en la superficie me indica que esto radiopaco es líquido. Entonces vamos a dibujar los lóbulos. Si este es el pulmón del lado derecho, el pulmón derecho tiene la cisura mayor y la cisura menor y horizontal. Y ahí dividimos lóbulo medio, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Y, y dónde tenemos nosotros el acceso? Aquí, en el lóbulo inferior, segmento apical, observen. Aquí, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, ese es el acceso que está localizado en el lóbulo inferior, el segmento apical. Recuerden que si nos toca una imagen como esta, una rayos X de tórax en proyección lateral, yo solo puedo decir en qué lóbulo se encuentra y qué segmento, pero no puedo decir en qué pulmón se encuentra. Si es que no tenemos la estándar, me refiero. En cambio, la estándar yo veo que está en el pulmón derecho, no está en el pulmón derecho. Entonces ahí yo sí puedo decir, pero solo en la estándar puedo decir que está en el pulmón derecho. Acá no puedo decir que está en el pulmón derecho, porque aquí no vemos individualmente el pulmón derecho y el pulmón del lado izquierdo. Vemos sumado porque estamos en una proyección lateral, ambos pulmones. Y continuamos. Patrón destructivo, inhibición diagnóstica es un acceso en el pulmón del lado derecho. Y ahí termina el informe radiológico. De pronto en el patrón destructivo ya tenemos la respuesta de dos ítems. El primero es una estándar de tórax y el tercero que corresponde a un patrón destructivo. Nos vamos al quiste. El quiste es una lesión cavitaria igualmente que puede contener líquido
En este caso se va a ver radiopaco, porque el líquido es radiopaco. El líquido hace sombra, entonces es radiopaco. De pronto, el quiste que tenía líquido se acercó a un bronquio y drenó, hizo una vómica de un líquido claro, ya no de pus porque es un quiste, solo el acceso hacia vómica de pus. Entonces lo encontramos en densidad mixta, aire y líquido. O de pronto drenó todo el líquido y lo vamos a encontrar con aire. O de pronto lo encontramos con aire porque a veces hay quistes congénitos, es decir, el paciente nace con ese quiste, pero aéreo totalmente. Ahí tenemos un esquema de un quiste líquido, aunque está extrapulmonar, pero también es un quiste. También puede haber intrapulmonar. Tenemos aquí otro quiste por densidad mixta, aire y líquido en la parte inferior, y un quiste aéreo totalmente. Es decir, tres tipos de quiste. Según el contenido, contiene líquido aire y contiene solo aire. ¿Cuáles son los signos radiológicos? El redondeado, pared fina, vean que va disminuyendo el grosor de la pared, 3 milímetros, mientras que el acceso es de 4 a 5, la caverna es de 5 milímetros. Puede ser densidad radiopaca si tiene líquido, radiopaca y radiolúcida si es mixto, líquido y aire, radiolúcida solo aire. ¿De qué puede tratarse? De quistes puros, puede ser congénito, quiste parasitaria o quiste de origen broncogénico, o de pronto otro tipo de quiste. Ese es el origen. Entonces, tenemos ahí un quiste líquido y su informe radiológico. Entonces, decimos que estamos ante una región equitante de tórax, donde observamos una imagen redondeada, radiopaca de bordes bien definidos. ¿En qué pulmón? Izquierda. En el izquierdo, correcto. Entonces, decimos que está en la base del pulmón del lado izquierdo. Nuestro patrón es un patrón destructivo y la impresión diagnóstica es un quiste en el pulmón izquierdo con contenido de líquido. ¿Preguntas aquí en esta imagen, por favor? Correcto. A ver, dígame, estudiante Cajas. ¿Cómo puedo diferenciar o sea, un quiste líquido con un patrón de masa de los Correcto, que lo que estamos vimos en la viendo? clase anterior. Entonces, esa pregunta es la que surge. Entonces, doctor, ¿podría ponerle yo ahí un patrón masa? Porque es una imagen redonda, reopaca y tiene más de 3 centímetros. Correcto, pueden ponerle patrón masa. Pero por la densidad es un quiste. Entonces, entonces, si por la densidad es un quiste, entonces eso es patrón destructivo y la impresión diagnóstica es un quiste. ¿Cómo por la densidad si ambas imágenes son radiopacas? Tanto la masa como el quiste con líquido son radiopacos, porque la radiopacidad de la masa es más marcada, es un blanco más marcado, como tres blancos sumados, y la radiopacidad del líquido es como una radiopacidad, un blanco como semitransparente, que se puede ver a través de. Entonces, este es un quiste, es semitransparente, no se ve tan blanco, o se ve, vamos a comparar con algo sólido. Acá, la sombra hepática. Vean que esto blanco, esto reopaco, es más marcado que la reopacidad del quiste. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia visual en rayos X. Pero si nos queda alguna duda, solicitamos después una tomografía. La tomografía sí me ayuda en determinar qué contenido tiene esa imagen redondeada que hemos visto nosotros aquí en la rayos X de tórax. Entonces ahí sí va a identificar el líquido y va a diferenciarlo de la masa o de pronto si es un lipoma de la grasa o el aire, etcétera. Entonces vendría a corresponder radiológicamente a esa la diferencia en cuanto a densidad. O sea, ni tanto en cuanto a densidad, porque ambas, tanto la masa como el quiste son radioopacos. Más que toda la intensidad de la radiopacidad. ¿Ok? Pero doctor, y en sí, en resumen, ¿qué ponemos? ¿En qué patrón, masa o patrón destructivo? Si ustedes dicen, bueno, analizo mediante la observación, estoy observando esta imagen, no es tan radiopaca, entonces es un quiste, patrón destructivo. Pero también, porque es más de 3 centímetros, es un patrón masa. Pero como estamos en patrón destructivo, entonces vámonos y nos enfocamos a patrón destructivo, para tener esa idea de la destrucción del parénquima pulmonar. El quiste mixto
Este quiste que tenía líquido se pegó a un bronquio que estaba cerca, abrió, perforó el bronquio, perforó el quiste, que es la pared fina, hizo una vómica y botó la mitad de líquido. Entonces vamos a tener líquido y aire. Entonces ahí tenemos una imagen de densidad mixta redondeada, radiolución en la parte superior y redopaco en la parte inferior. Radiolución que es aire y en la parte inferior redopaco que es líquido, por los rayos horizontales en la superficie. Imagen localizada en qué pulmón. Izquierdo. Correcto, en el pulmón del lado izquierdo. ¿Hacia el vértice o hacia la base? Sí, a la base. Hacia la base, correcto. Entonces, vamos a señalar, ya que ustedes están señalando visualmente, voy a poner primero la descripción. Ahí tengo. Entonces, lo señalamos. Voy a coger el marcador. Vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes estaban observando y están observando. Lo pongo así de esta manera. Imagen de forma ovoide. Radiolucio en la parte superior que es aire, reopaco en la parte inferior que es líquido por esta red horizontal en la superficie. Y decimos que se trata de un quiste de densidad mixta en la base del pulmón del lado izquierdo. Patrón destructivo y el diagnóstico. El quiste aéreo contiene aire solamente. Bueno, creo que no es necesario que lo señale, ya lo vieron ustedes ahí, el pulmón del lado. ¿Qué pulmón está el quiste aéreo? Derecho. Derecho, correcto, aquí, justo aquí. Muy bien, quiste aéreo. Nos vamos a la bula. La bula es otra lesión cavitaria radiolúcida de pared bien fina, bastante fina, que no se la visualiza por lo general en la mayoría de las rayos X, pero por tomografía, porque la tomografía es más sensible, ahí de pronto sí se visualiza la pared. Vean ustedes, puede haber bulas en el parénquima o puede haber bulas en la superficie del parénquima. Entonces, algunos autores consideran que las bulas que están en la superficie son llamadas ampollas o blecs, ampollas, pero en realidad son bulas, que son lesiones cavitarias. Entonces, recuerden siempre esta bula cuando tengamos que ver el tema de neumotora. En pacientes jóvenes que de pronto son atléticos, que no tienen antecedentes de enfermedad algunas anteriores, nunca han sufrido resfriado, etcétera, se me ocurre, es totalmente sano. De repente tiene un dolor torácico y se le descubre un neumotora. ¿De dónde salió ese neumotora si es que no sufrió ni un trauma? De una bula congénita, es decir, nace con esa bula, se rompió, aunque y es periférica, entonces se rompió y y comunicó el pulmón con el espacio pleural y formó el neumotórax. Ahí tenemos nosotros en la exéresis quirúrgica, la bula, la he sacado acá, la he resecado. Vean que la pared es más fina. Es tan fina que se ve a través de, es decir, el contenido que tiene aire en su interior. Toda esta es parénquima, parénquima. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Es redondeada, de pared fina menos de 1 milímetro. Recordamos las paredes. Es radiolúcida la bula. Contiene aire. Puede ser única o múltiples. A veces encontramos una, a veces encontramos 3, 5, 6, etcétera. Todo depende de del paciente. Entonces decimos que estamos ante una región equidistante de tórax donde observamos una imagen de forma ovoide, radiolúcida, de paredes tan finas que no la veo. ¿Localizada en qué pulmón? Esa imagen radiolúcida de forma ovoide. Pared tan fina que no la vemos. Derecho. Del derecho, correcto. Muy bien. El del lado derecho. Entonces en el lado derecho. Y la voy a dibujar. Vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes señalaron de manera visual. ¿Ok? Pero doctor, si usted dice que la pared es tan fina que usted no la ve, ¿por qué yo dibujo y demarco hasta aquí la pared si no la veo? La radiolucidez ahí se ve más marcada. Correcto, porque yo me guío por esa radiolucidez que se ve más marcada que
el resto de parénquima. Lo acá se ve medio radiopaco porque es el desplazamiento de las estructuras vasculares. Recuerden que hay vasos que se dirigen hacia el lóbulo superior. En este caso, si hay una bula, observen esto, si hay una bula acá, hay una cavidad, desplaza las estructuras vasculares y el intersticio en dirección caudal. Por eso se ve más radiopaco aquí. Por eso identifico que hasta aquí llega la bula. O sea, no es porque yo estoy viendo la pared no la veo, es bien fina. Pero yo sé que llega hasta acá por la radiolucidez que se encuentra acá. Igual, patrón destructivo, bula en el lóbulo superior del pulmón de la derecha. ¿Ok? Ahora, vamos a diferenciar la caverna, el acceso, el quiste y la bula. Y lo vamos a hacer según su pared, es decir, el grosor de la pared. Entonces, tenemos aquí una pelota de tenis. Si usted alguna vez cogieron una pelota de tenis y comenzaron a hacer travesuras y ver qué es lo que tiene adentro de la pelota de tenis, creo que sea lo que hayan cortado y tuvieron infancia. Entonces, cortaron la pelota de tenis y la vieron. ¿Por qué? Porque yo quería saber de qué estaba compuesta la pelota de tenis. O sea, no quiere decir que con esto van a ver cualquier pelota de tenis y la van a abrir. Bueno, la pared es tan gruesa que semeja a una caverna. La pelota de básquet también es una pared gruesa. ¿Ok? Que semeja a la pared del acceso, para tenernos esa idea. La pared del globo, de una vejiga, un globo inflable de las de fiesta. Esta aquí la comparo con la pared del quiste, que es más fina. Y esta pared de aquí, la pared de una burbuja de jabón, la comparo con la pared de la bula. Entonces tengo caverna, la pared del acceso, la pared del quiste, que es como el globo, y la pared de la bula. De esa manera, nosotros tenemos que hacernos esa idea de identificar a cada una de estas lesiones de aquí de patrón destructivo. ¿Ok? Estamos ahí. Vamos a pasar a otro patrón, que ya no me va a dar una imagen definida. Estas sí me dan imágenes definidas, redondeadas, con su característica en pared y contenido. Después hacemos una diferencia entre algunas lesiones. Nos vamos al enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, radiológicamente, me refiero a una rayón X tórax, no vamos a identificar alguna lesión, algo visible. No vamos a identificar algo visible. El enfisema pulmonar consiste en que va a haber destrucción de las paredes de los alveolos. ¿Se imaginan esos sacos alveolares? Si yo destruyo la pared de un saco alveolar, se va a fusionar con otro alveolo y va a formar un área extensa que se llena de aire de manera simétrica. Entonces, la pared de los alveolos, observen ustedes, recuerden, separa un alveolo del otro. Pero si por cualquier patología, de pronto fumadores crónicos, se me ocurre, se destruye las paredes, entonces se va a funcionar un alveolo con otro. Entonces ya no vamos a ver la pequeña cantidad de aire normal y que toma esa densidad normal del pulmón, sino que vamos a ver áreas extensas de hiperventilación, digamos de esa manera. Entonces, hay mayor cantidad de aire. Y si hay mayor cantidad de aire, entonces los pulmones se van a inflar, digamos de esa manera, van a aumentar de volumen. Entonces, radiológicamente nosotros vamos a encontrar hiperventilación pulmonar bilateral. ¿Cómo sabemos que están hiperventilados? Porque se ve aumentado el volumen y también, como se llena más de aire, el aire es radiolúcido, vamos a ver una radiolucidez más marcada en ambos pulmones. Observamos estrechamiento del mediastino. Vean ustedes, el mediastino está estrecho. Tenemos que explicarnos la razón por qué está estrecho. Porque si el pulmón derecho se infla, el pulmón izquierdo también lo hace, entonces el mediastino queda en medio. Entonces van a presionarlo hacia la línea media y comienza y se estrechan. Aplanamiento o también dicen horizontalización de los diafragmas. ¿Por qué? Por el mismo motivo, los pulmones se hiperventilan, se llenan de mayor cantidad de aire y descienden los diafragmas. Los descienden, es decir, los desplazan en sentido caudal.
Le dicen aplanamiento, ¿por qué? Porque pierden esa convexidad, ¿m? La convexidad normal. ¿Por qué? Porque el pulmón está acá arriba, se hiperventila y horizontalizan el diafragma. Va a haber aumento del espacio intercostal por la misma razón y aumento del espacio retroesternal, pero en una proyección lateral de tórax. Vamos a ver ese espacio por detrás del esternón y por delante de la sombra cardiovascular va a estar aumentado. Aumentado, ¿por qué? Porque hay hiperventilación de esa parte del pulmón que se encuentra en ese sitio anatómico que es el mediastino anterior, es decir, hacia adelante, perdón. Entonces, en el informe radiológico tenemos que estamos ante una rayos X estándar de tórax, donde observamos hiperventilación pulmonar bilateral o hiperlucidez, también lo podemos llamar, aumento de volumen de ambos pulmones, estrechamiento del mediastino. Este estrechamiento del mediastino, que es visible, algunos autores dicen que es el corazón en gota, como la gota de agua, aplanamiento o horizontalización de los diafragmas y los espacios intercostales están aumentados. Decimos que es un patrón destructivo, es lo mismo, estamos en patrón destructivo, no hemos cambiado. Y la impresión diagnóstica es un enfisema pulmonar. Un enfisema pulmonar. Nos vamos a las bronquiectasias para terminar. Entonces tenemos tres tipos de bronquiectasia. Según el aspecto visual. Tengo cilíndricas, quísticas. Cilíndricas es decir, tubulares. Quísticas son redondeadas. Y varicosas son como serpentinas, así como un gusanito. Entonces tengo las cilíndricas, las quísticas y las varicosas. Como las bronquiectasias es dilatación anómala y permanente de los bronquios o ramificaciones bronquiales, va a adoptar ese aspecto visual, es decir, va a tener esa forma ramificada como ramas de un árbol. Por lo tanto, tenemos que ver esas lesiones o esas imágenes de ese aspecto ramificados. Ya vamos a verlo más de cerca. Estas son las bronquiectasias en este esquema macroscópico, es un esquema, un dibujo nomás. Por lo general buscan las bases de los pulmones, es decir, los lóbulos inferiores en este caso. Pero también algunos pacientes pueden presentar en todos los pulmones. Depende de la gravedad de la enfermedad que tenga. Entonces aquí podemos observar si es redondeada, es bronquiectasia quística. Vean acá al lado. Si es de manera serpiginosa, es bronquiectasia varicosa. Y buscamos por acá una cilíndrica, acá. Si es tubular, decimos que es una bronquiectasia cilíndrica. Acá tenemos la macroscopía de anatomía patológica. Esto no es normal. Vean, más bronquiectasia. Lo normal es lo que estoy señalando en este momento, ¿eh? Esto es tejido normal. Las ramificaciones bronquiales están ahí, pero no deben verse. Mínimo debe verse es los bronquios principales y un poquito en la región paramedial, las ramificaciones bronquiales. El resto no debe verse normalmente. Pero acá sí se ven, observen. Si ustedes ven imágenes ramificadas, eso es bronquios o ramificaciones bronquiales dilatadas. Entonces es una bronquiectasia. No puede haber. Esto no puede ser una bula, no puede ser una caverna, no puede ser un acceso, ni mucho menos una neumonía. Vemos nosotros imágenes ramificadas, bronquiectasias. Y ahí comenzamos ya a caracterizar y a diferenciar una patología de la otra. Los signos radiológicos son radiolúcidos, forma ramificada. Según la forma, toma el nombre, ya lo mencionamos. Las paredes son gruesas, radiopacas. ¿Por qué? Observen paredes gruesas, porque es bronquiectasia, es dilatación dilatación de los bronquios o ramificaciones bronquiales, pero aquí las paredes comienzan a engrosarse patológicamente. Entonces, en el informe radiológico, nosotros, indistintamente a los tres tipos de bronquiectasia, que puede ser cilíndricas, quísticas o varicosas, tenemos el tipo de examen y comenzamos la descripción. Se observan imágenes de formas ramificadas, radiolúcidas, que siguen el trayecto del árbol bronquial con paredes radiopacas ligeramente gruesas, que pueden ser de forma y le agregan lo que están viendo ustedes. Si son redondeadas, si son tubulares o si son serpiginosas.
Distribuido en ambos pulmones. Por lo general, esa es la distribución, pero más que todo hacia las bases de los pulmones, hacia las bases. Es decir, de la mitad hacia abajo, pero sin embargo, acá vemos de la mitad también hacia arriba, más el pulmón del lado izquierdo. Entonces decimos que son bronquiectasias, patrón destructivo, y son bronquiectasias. Ahí le ponemos qué tipo de bronquiectasia es. Vamos a dibujarlas. Vamos a coger el marcador del aula. Aquí tenemos. Entonces, vamos a definir una bronquiectasia que se ve mejor. Aquí tenemos una, por acá veo otra. Aquí hay como una media varicosa, pero hay que verla más que todo con un zoom, ¿ok? Veamos qué tengo acá. Ah, no, aquí bueno, inquietudes jóvenes hasta aquí en esta rayos X. A ver, por ejemplo, si les toca a alguien esta imagen de aquí. Doctor, pero le podría poner que eso es, ¿qué patrón? ¿Con qué patrón lo podemos confundir esa bronquiectasia? Un infiltrado intersticial. Correcto, como un infiltrado intersticial, así es. Yo no puedo distinguir, al menos en una rayos X de tórax, yo digo al menos ¿por qué? Porque en la tomografía yo sí puedo distinguir las bronquiectasias y el tipo de bronquiectasia. Con una rayos X de tórax se me confunde mucho las características visuales con el infiltrado intersticial. Correcto. Yo podría poner el infiltrado intersticial hasta que la parte visual se adapte y adquiera esa habilidad de identificar la bronquiectasia en una región X de tórax. Pero al inicio se nos va a confundir mucho o va a entrar en el diagnóstico diferencial con el infiltrado intersticial. Pero a medida que vayamos viendo bronquiectasias en cuanto a patología rayos X de tórax, entonces nos vamos apropiando de manera visual del aspecto de la bronquiectasia. Acá tengo otra, aunque de pronto vamos a trabajar con las que tenemos acá pequeñas, que no las tengo acá. Observen esta aquí, son tubulares y lo que estoy dibujando en este momento, la dirección, el trayecto de la flecha del mouse, me está dibujando un recorrido ramificado. O acá de pronto me está dibujando imágenes redondeadas, agrupadas en ambos pulmones, más que todo de la mitad hacia abajo, que son las bases pulmonares. Bueno, las varicosas sí se me pierden. Esta varicosa sí yo no puedo, o sea, ni siquiera inventar yo para dibujarle, ve, aquí está, no, no las veo yo, no las puedo identificar. Es un infiltrado intersticial. Pero si le hacemos tomografía, cuando veamos los patrones por tomografía, ahí sí que no vamos a quedar en duda 100% de que son bronquiectasias. Aquí sí va a entrar la duda porque radiológicamente no nos da mucha información, pero tomográficamente sí. Y para terminar tenemos el aspergiloma. El aspergiloma es una lesión cavitaria, es decir, hay destrucción del parénquima y ahí crece el hongo. Por eso se llama aspergiloma. Es una bola de hongo que crece en una cavidad, como vemos aquí, ¿ves? Esta es la cavidad. Estoy señalando el borde de la cavidad, que es lo blanco. Y la bola de hongo es esto sólido, medio cafecito, irregular, que ocupa casi toda la cavidad. Y ahí tenemos nosotros la anatomía patológica macroscópica. Creo que ya vieron el nódulo dentro de la cavidad. ¿Cuál es el nódulo? Ya lo visualizaron, lo señalaron visualmente. Entonces, aquí lo tenemos. Esta es la bola de hongo dentro de esta cavidad. Es decir, primero estuvo la cavidad y ahí aprovechó el hongo. El paciente adquirió una infección, intrahospitalaria, etcétera. Entonces, creció el hongo. Entonces, es un aspergiloma del aspergillus. Y acá tenemos otra macroscopía, aunque no se ve ese nódulo compacto, pero igual hay como algo sólido en su interior. Si que comenzamos a dibujar el aspecto con la flecha de Mohs, bueno, es redondeado, pero de bordes irregulares, dentro de una cavidad, dentro de una lesión cavitaria en el parénquima. ¿Cuáles son los signos radiológicos? Es una imagen nodular sólida dentro de una cavidad aérea. El nódulo es radiopaco y la cavidad es radiolúcida. Aunque vamos a ver más nódulos que cavidad radiolúcida. Las paredes de la cavidad son radiopacas moderadamente gruesas.
Y ahí lo tenemos. Entonces, decimos que estamos ante una rayos equidistante de tórax, donde observamos una imagen cavitaria radiolúcida y en su interior encontramos una imagen nodular radiopaca. ¿Localizada en qué pulmón? Pregunto. Izquierda. En el pulmón del lado izquierdo, correcto. ¿Hacia el lóbulo superior o hacia la base del pulmón del lado izquierdo? Lóbulo superior. Lóbulo superior, correcto. Muy bien. Entonces vamos a dibujar la cavidad, el borde de la cavidad. ¿Ok? Ahí. Y el nódulo es lo redopaco. Voy a dibujar el nódulo, el borde del nódulo, perdón. Aquí, esto es redopaco. Y lo relúcido sería el aire que ya queda de la cavidad. ¿Queda de qué? De lo que es cavidad porque el nódulo está ocupando espacio en la mayoría de la cavidad. Entonces decimos que corresponde a un patrón destructivo. No tengo otro patrón, solo el patrón destructivo con diferentes patologías. Y decimos que es un aperiloma en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Entonces, vamos a resumir. Caverna, imagen reducida redondeada de paredes reopacas gruesas e irregulares, localizadas en el lóbulo superior. Buscan el lóbulo superior. Acceso, imagen de densidad mixta, buscan los lóbulos inferiores, segmento apical. Pero en la proyección estándar, que es la PA, o así le dicen de frente, en la región perileal. No podemos decir si está en el lóbulo superior porque la condición es que se presente en el lóbulo inferior. Y el quiste que pueden ser con líquido, mixto o quiste aéreo. Vamos a ver las diferencias. Cuando empezamos, terminamos con la bula. La bula. Radiolucia de pared muy fina que no la vemos radiológicamente. Entonces vamos a ver las diferencias. Vamos a hacer una diferencia entre caverna y el quiste aéreo. ¿Se parecen mucho? Sí, se parecen mucho. Radiolúcido redondeado, pared radiopaca. Pero la diferencia es que la caverna tiene pared más gruesa que el quiste. Ay, pero es que no puedo ver esa diferencia. Bueno, a medida que vayamos viendo más rayos X de caverna, más rayos X de quiste, entonces nos vamos apropiando de manera visual. O a medida que vayamos repasando clase a clase, entonces visualmente comenzamos ya a apropiarnos de esa manera de las características. ¿Con qué otra más? Bueno, el quiste aéreo con la bula. Ambas imágenes son radiolúcidas, pero la pared de la bula no la veo, que es más fina que el quiste. Entonces esa es la diferencia. Nos vamos a diferenciar el acceso. ¿Con quién lo comparamos el acceso? ¿Con qué lo podemos confundir? Con un quiste mixto. Con un quiste mixto, correcto. Ok, miren el acceso, densidad mixta de forma ovoide, aire y líquido. Miren el quiste densidad mixta, igual, de forma ovoide, aire y líquido. Son iguales, pero lo que diferencia es la pared, la pared. Entonces esa es la respuesta a una pregunta que sale por ahí en las evaluaciones teóricas, por la pared. Es por la pared. ¿Se parece a un acceso? Correcto, se parece. Pero las paredes son finas, entonces no es un acceso, es un quiste densidad mixta. Y ahí no podemos confundir. Ah, no. Lo de la masa, pues no tenemos la masa en este momento, pero la densidad de la masa es parecida a la densidad de la sombra hepática. Y el enfisema pulmonar característica es pulmones hiperventilados y lo que me llama la atención es el mediastino estrecho. La bronquiectasia que puede ser cilíndricas, tubulares, miren, quísticas, redondeadas y varicosas. Bueno, como un infiltrado intersticial. Casi no identifico mucho, al menos en esta rayos aquí la varicosa. Y el aspergiloma, que no tiene característica de bula, de caverna, de quiste, de bronquiectasia, de nada. ¿Ya? Pero doctor, si surge una pregunta, de pronto aquí se me ocurre poner una pregunta. ¿Qué puede suceder? Mm, Si en el vértice del pulmón, acá en el vértice, yo encuentro una cavidad parecida al acceso, ¿puedo decir que es acceso? Sí, por la característica radiológica. Pero doctor, en el vértice por lo general se presentan las cavernas y el paciente tiene tuberculosis. ¿Puede hacer una caverna? Correcto, puede ser una caverna.
puede ser una caverna, pero si la caverna solo contiene aire, correcto. En la mayoría de los casos solo contiene aire, pero cuando hay cavernas infectadas, entonces puede ser o puede parecerse al acceso en el vértice del pulmón. Pero eso cuando hay cavernas infectadas. ¿Qué más podemos? Allá. Si tiene paciente de tuberculosis y yo veo una lesión cavitaria acá abajo, parecía la caverna, ¿es una caverna? Correcto, puede ser una caverna. Pero si la caverna busca en los lóbulos superiores, sí, pero también puede presentarse en las bases pulmonares. O sea, son casos excepcionales que de pronto ustedes pueden ver en internado, pueden ser, pero si a mí me dijeron que las cavernas solo lo vi en el vértice, no. O sea, la mayoría de los casos sí. Yo le pongo que el 95%, pero póngase que les toque un paciente del 5% de los casos que pueden estar en lugares donde no está estadísticamente, digamos, mencionado. ¿Ok? ¿Qué más? Pues, ¿alguna inquietud, algunas preguntas, jóvenes? Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a apropiar hasta la próxima clase de las características por imágenes de las patologías que hemos visto en este patrón destructivo. Recuerden que solo son 6 y le agregamos uno, son 7. ¿Qué le habíamos agregado? El aspergiloma, porque tenemos caverna, acceso, quiste, bulas, bronquiectasias, enfisema pulmonar, ¿ok? Y el aspergiloma. Entonces recuerden que no es un diccionario de lesiones de patrón destructivo, solo son 7. Y lo que vamos a hacer nosotros es apropiarnos de manera visual de la característica de cada uno de ellos. ¿Inquietudes, jóvenes, preguntas acerca de este tema?